Hola a todos, mi nombre es Jaime Talledo de Gama y soy socio fundador y managing partner de New Sports Law, boutique jurídico deportiva. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre los derechos de transmisión del fútbol peruano y la medida cautelar que hay en medio de este tema para poder entenderlo un poco mejor. Bien, la medida cautelar que ha solicitado y que le fue concedida a la Federación Peruana de Fútbol consiste en lo siguiente, y voy a permitirme leerlo. Dice, suspender los efectos de todos y cada uno de los contratos y o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sean partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a estos, o cualquier otro tercero en general, persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante hasta la conclusión del presente proceso. Como se puede notar, esto es una medida cautelar bastante amplia, ¿no? Bastante amplia. Consiste fundamentalmente en que, digamos, para decirlo de manera sencilla, nadie en el Perú puede en este momento transmitir un partido de fútbol, ya sea oficial u amistoso, que se celebre en el territorio nacional. Bien, de lo que se trata aquí en el fondo es de una discusión jurídica sobre no solamente la titularidad de los derechos de transmisión, de los derechos de televisión, sino también de otros derechos que están incluidos o estuvieron incluidos en su momento en los contratos de cesión de los derechos de televisión que se firmaron con un consorcio. Porque dentro de estos contratos hay unos derechos de preferencia. Y es precisamente esto, los derechos de preferencia, lo que ha gatillado la discusión y, entre comillas, la pelea entre dos bandos, digamos, ¿no? Lo cierto es que no solamente es que haya dos bandos, es que en verdad dentro de el mismo, digamos, el grupo, prefiero llamarle grupo más que bando, el grupo de los 8 clubes que han decidido no jugar la liga ahora mismo, existen también diferencias. Por ejemplo, existen clubes que tienen sus contratos todavía vigentes y por lo tanto su situación es absolutamente distinta a la de los otros clubes que ya han culminado sus contratos o debieron haber culminado sus contratos el año pasado. ¿Qué es lo que une en general a todos? Y yo creo que a todos, a los 19 clubes que participan en la liga. Y es que, según la medida cautelar, no se puede transmitir los partidos de fútbol, de nadie, ¿no? Y hay una cosa curiosa, porque la federación ha emitido varios comunicados diciendo que sí se puede transmitir los partidos amistosos, y que además las empresas con las que la federación está contratando los derechos de televisión, o más bien 1190 Sports está contratando los derechos de televisión, sí pueden transmitir. En mi opinión jurídica eso no es así, ¿no? Es más bien equívoco decir que es así, porque según la medida cautelar tal cual está, nadie puede transmitir. Entonces, lo que une a todos los clubes en verdad es que todos se están viendo perjudicados por la medida cautelar, los 19, porque nadie puede transmitir los partidos de fútbol, y eso significa que los sponsors que tienen ellos en la camiseta, por ejemplo, les pueden resolver los contratos porque ellos pagan para salir en la televisión. Y otra cosa más importante todavía es que el 95% del ingreso que tiene un club es la televisión. Por lo tanto, si no se transmiten los partidos, la televisión no va a pagar a los clubes. Y por lo tanto los clubes van a incumplir sus obligaciones, fundamentalmente sus obligaciones laborales, no solamente con los jugadores, sino con sus administrativos, con todos sus trabajadores, en fin. O sea, la cadena de pago se rompe en la cúspide, que es el momento en que se recibe el dinero, digamos, de la televisión, y hacia abajo se va a incumplir. Entonces,
el perjuicio es grave para todos, ¿no? Yo estoy viendo el asunto desde el punto de vista absolutamente académico, ¿no? Y desde el punto de vista absolutamente académico entiendo que no solamente se trata de la titularidad o no de los derechos de televisión, sino que dentro hay figuras jurídicas muy interesantes, ¿no? El derecho de preferencia, la libre contratación, en discusión quiero decir, no estoy diciendo quién tiene razón, pero es una discusión jurídica, digamos, muy interesante y compleja, ¿no? Pero el perjuicio para todos los clubes es muy, muy claro, ¿no? Bien, ¿cómo se ha venido ejerciendo los derechos de televisión? Es una cosa curiosa porque según los estatutos de FIFA, Conmebol y ahora mismo los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, los derechos de televisión de un torneo son de titularidad de aquel que organiza el torneo. En este caso, si la Liga 1 lo organiza la Federación, los derechos de televisión son de la Federación. Eso es una cuestión que no reviste, digamos, mayor discusión en ese sentido tal cual está en los estatutos correspondientes. Sin embargo, en el Perú no se ha venido ejerciendo de manera centralizada, por lo menos hasta el año pasado o este año, no se ha venido ejerciendo de manera centralizada la explotación de los derechos de televisión, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que cada uno de los equipos negociaba con quien mejor quisiera los derechos de televisión o sus, entre comillas, derechos de televisión, ¿no? Y finalmente, lo curioso es que en el Perú hubo un consorcio que es quien se hizo con todos los derechos de televisión de los clubes, pero bueno, eso podía no haber sido así, ¿no? Podía no haber sido así. Pero lo cierto es que cada uno los negociaba de manera libre. Sin embargo, se entiende que esos derechos habían sido cedidos por el organizador del torneo, que era la liga, ¿no? Entonces, una vez que mejor dicho, la federación decide volver a ser él quien ejerza, quien comercialice los derechos de televisión de manera centralizada, es que han surgido estos problemas, porque los clubes, o varios de ellos por lo menos, no todos, consideran que esos derechos son suyos. Aquí hay una cuestión bastante importante. En verdad, los derechos de transmisión son de la federación, pero también hay en juego unos derechos de imagen de cada uno de los clubes, que dentro de los contratos son cedidos, ¿no? Para que se pueda realizar el torneo y se pueda transmitir. Por lo tanto, esto justifica de manera lógica que la comercialización de los derechos de televisión, ya sea centralizada, ¿no? O ya sea descentralizada como se hacía antes, ¿no? Requiere una contraprestación para los clubes, porque los clubes están cediendo sus derechos de imagen. De hecho, si no hay clubes, no hay torneo, por mucho que los derechos de televisión sean de la federación, ¿no? Entonces, aquí creo que está en juego también la manera de cómo o cuál es la estructura contractual, la estructura jurídico-negocial con la cual se va a determinar cómo se distribuyen las ganancias de finalmente la explotación de esos derechos, ¿no? Las repercusiones legales, las consecuencias jurídicas de lo que podría suceder ante la negativa de estos 8 clubes resulta interesante. Vamos a ver, por una parte la Federación Peruana de Fútbol ha reafirmado lo que ya dicen las bases del torneo, ¿no? Esto es, si no se presentan los clubes a jugar, se va a contabilizar como un walkover. Si hay más de un walkover, puede haber una baja, un descenso administrativo, ¿no? Como sanción ante la no presentación más de una vez. En fin, pero por otra parte, también hay una cuestión bien importante y bien interesante que no ha sucedido todavía, pero que es posible dentro del mundo de las posibilidades jurídicas. Y es que, ¿qué sucede si, por ejemplo, ante la posible afectación o ante la real afectación de falta de pago a los jugadores, estos deciden hacer una huelga, por ejemplo, como sucedió en el año 2003 o en el año 2013, ¿no? Es curioso, ¿no? 2003, 2013 y ahora en 2023 podría volver a suceder. Entonces, ¿qué pasaría si hay una huelga? Es que no se trata de que un grupo de clubes decide no jugar u otro grupo de clubes decide sí jugar. Aquí, en el caso de una huelga, se trataría de los trabajadores que
deciden parar porque hay algo que impide o que les hace daño porque no se les puede pagar gracias a que existe esa medida cautelar. Lo que creo de fondo es que no estoy discutiendo si los derechos de televisión son o no son de la federación. Lo que creo, jurídico-académicamente hablando, es que la estrategia de la federación de ir al Poder Judicial a solicitar la declaración del juez para que diga que los derechos son suyos y esta medida cautelar sobre todo fueron un error, ¿no? O sea, me parece, o por lo menos desde mi opinión, desde mi punto de vista, por lo menos si alguien me pidiera mi opinión o me pidiera ayuda con un tema así, yo diría que ese no es el camino, ¿no? Pienso que el camino, o en todo caso esta medida cautelar, es realmente una sábana, ¿no? Una sábana, o sea, ok, imaginemos que sigue en pie el proceso judicial. La medida cautelar en sí misma, como medida judicial, es desproporcionada y ha terminado dañando no solamente a un grupo de clubes, esto es, a aquellos que terminaban su contrato y aquellos que tienen vigente su contrato, sino a todos, porque en puridad, en rigor, según la medida cautelar, nadie puede transmitir un partido de fútbol hasta que esta medida no sea o aclarada o se retire. Y bueno, en otras palabras, mientras no se desista, hasta que se desista la Federación Peruana de Fútbol de esta medida cautelar. Bien, esta es una muestra nuevamente de varias cosas, ¿no? El fútbol también es reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Y nuevamente notamos que la falta de diálogo de una u otra parte, la falta de voluntad para el diálogo genera conflicto, genera perjuicio para los que están involucrados, ¿no? Entonces esto es una muestra de que también aquí la negociación, el consenso, el acercamiento puede ayudar a resolver los problemas de una manera mucho más satisfactoria para todos. Jurídicamente hablando, digamos, es un tema muy interesante, jurídico-deportivamente hablando es un tema muy interesante para analizar, para discutir. Seguramente a lo largo del tiempo, una vez que esto, Dios quiera, se haya resuelto, tendremos muchísimo material para analizar, para ver en clase, para discutir, en fin, aquellos que somos apasionados del derecho deportivo. Y es como decía también un profesor de Derecho Constitucional que conocí alguna vez, decía, me encanta venir al Perú, es español, me encanta venir al Perú porque cada vez que llego siempre está pasando algo con la Constitución, ¿no? Entonces aquí sucede 3/4 de lo mismo, ¿no? Con las cuestiones de derecho deportivo y el fútbol sobre todo, últimamente nos tiene acostumbrados a cosas jurídico-deportivamente muy, muy interesantes, ¿no? Pero por encima de eso, de ese interés académico, creo que está la voluntad de arreglar las cosas de una manera consensuada y que sería en beneficio, por supuesto, de nuestro propio sistema deportivo y de nuestro propio fútbol en particular, que tanto lo necesita, ¿no? No hay que olvidar que este tipo de cosas también le juegan en contra, por ejemplo, a los procesos de selección, ¿no? Y esto también es importante notar, porque hasta qué punto todos los clubes, todos los que están involucrados en estos temas, tienen responsabilidad sobre eso, ¿no?